Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En el año 2010, Ghost llegaba al ojo público, y ni en 1 millón de años los fans de aquella época iban a imaginar la inmensa evolución que iba a tener la banda. Ghost tuvo un cambio no solo en lo musical, sino también en su manera de promocionarse e inclusive en la manera de comportarse en el escenario. Por supuesto, todos estos cambios también involucraron a los papas emeritus, quienes llegaron con cada cambio de era. En este video pondremos bajo la lupa a cada líder de Ghost y veremos quién es o ha sido el mejor frontman. Emeritus I fue el primer líder de Ghost. Aquí estamos excluyendo el lore que nos contó sobre Pa Vanille en 1969. Hablamos del líder que todos conocimos primero en la realidad. Papa Emeritus I era quieto, serio, solemne. Reflejaba a la perfección la esencia del primer álbum de Ghost. Apenas se movía, caminaba de un lado a otro y decía muy pocas palabras o casi ninguna durante las pausas. No existía tanta interacción con el público y es que en aquella época de eso se trataba. Ghost ni siquiera estaba interesado en dar entrevistas. El misterio debía ser total, pero el tiempo obligó a que las cosas cambiaran. Un papa así quizá no habría funcionado en la actualidad. O sí, pero orientado a otro público. Por ello no lo culpamos a Emeritus I. Hizo bien su tarea y reflejó a la perfección al Ghost de aquella época. Con Emeritus II las cosas comenzaban a cambiar, de a poco por supuesto. A pesar de su oscuridad en el escenario, este papa interactuaba un poco más con su audiencia. Te mandaba al diablo si era necesario y vaya que imponía respeto. Sin embargo, cuando se sacaba el maquillaje dejaba ver su lado fiestero y divertido, lo cual atrajo a otro sector del público. Con esto se dejaba ver que Ghost traería un lado un poco más cómico para sus shows en el futuro. Aún así, Emeritus II fue serio, al menos cuando debía hacer su trabajo. Very nice looking guys. A lot of good looking girls. Si para ti la oscuridad con poco humor son la mezcla perfecta, Emeritus II fue sin duda el mejor líder representando eso. Tobías dijo que Opus Eponymous e Infestissumam, aunque distintos, tenían cosas en común, pero con Meliora el salto fue inmenso y efectivamente, Papa Emeritus III llegó a revolucionar Ghost. Fue una época en la que muchísimos fans nuevos llegaron, y él se encargaba de dejar muy en claro que el Ghost oscuro de un principio ya no existía más. Para mucha gente, Emeritus III fue el mejor líder, carismático, guapo, divertido y sexy. Reunía todos los requisitos para meterse al público en el bolsillo y efectivamente lo logró. Con él, la interacción fue total. Incluyó monólogos en sus espectáculos, convirtiendo a Ghost en algo completamente diferente. La misión de Cardinal Copia en un principio era ser aquel aprendiz que no tenía por qué caerle bien a todo el mundo. Un cardinal en Ghost, ¿qué diablos era eso? Sin embargo, rápidamente se ganó al público. Con Prequel, la banda se hizo aún más popular. Si Emeritus III era divertido, Cardi llevó todo al límite, maldiciendo, haciendo chistes y burlándose de sí mismo. Ghost dejó de ser un simple concierto para convertirse en un espectáculo teatral, muy bien organizado. Para mucha gente, Cardinal el favorito.
Si bien Copia y Emeritus 4 son la misma persona, con Emeritus quizá mostró un poco más de evolución. Mantuvo su gracia, bromeaba con los Nameless Ghouls y con el público. En la era Impera los shows de la banda crecieron, pero sin duda mantuvieron mucho de la esencia de los shows de Prequel. Llegamos a la era Skeletor. Emeritus 4 dejó el micrófono para irse a manejar el ministerio. Para reemplazarlo llegó su hermano gemelo, Papa 5 Perpetua. De él solo hemos podido ver lo compartido por Ghost a través de los shows en vivo, pues Perpetua no ha interactuado de ninguna otra manera aún. Whose is this? Yours? You dropped this. Richie, make sure that whomever dropped it gets that back. God damn, family fun, huh? That's how a family gets extended. Con la media máscara, el aura es diferente. Ahora se pueden apreciar las facciones de Tobias Forge y sus movimientos faciales, cosa que antes no había sucedido. Según el público, Perpetua tiene sus momentos graciosos y de interacción, pero en un menor grado a comparación de su hermano. No sé si más serio sería la descripción ideal, pero definitivamente hay una diferencia. De todos modos, debemos descubrir más de su personalidad para poder opinar de una manera más amplia. A través de mis redes sociales los invité a participar de este video haciendo versus entre los líderes de Ghost, y así ustedes pudieran votar y decidir cuál es el mejor. El ganador indiscutible fue Emeritus 4 y en segundo lugar Emeritus 3. Parece que el haber estado por tanto tiempo al frente de Ghost se convirtió en una ventaja que no tuvieron los demás líderes y por lo tanto el amor del público a Emeritus 4 no se puede discutir de ninguna manera. Es el favorito de muchos y por ahora se lleva el título del mejor líder. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Estás de acuerdo? Escríbeme un comentario.